tenés al lado tuyo. Qué maravillosa manera de terminar el año. Hemos adelantado, ¿no? Fin de año y año nuevo, porque como te explicaba la otra vez, nosotros somos una gran familia y ahora estamos juntos, pero también necesitamos dar testimonio en nuestras familias. Por eso dijimos, bueno, nuestro culto los tenemos hoy y mañana. Y somos sembrados cada uno a su familia y a sus amigos para poder dar testimonio de Cristo. Amén. ¿Cuántos van a dar testimonio? Por favor, da buen testimonio. Amén. Y hoy yo te voy a compartir una palabra a la que le puse por título, el Dios que me cuida. ¿Cuántos se sienten cuidados por Dios? A ver. Sí, porque a veces nos pasan cosas, pero siempre en el fondo me doy cuenta que Dios me está cuidando. Mirá, frente a todas las amenazas que recibo cada día, todos los días recibimos amenazas, escuchamos voces que nos dan miedo, que nos da temor, que nos dan malas noticias y a veces nos preguntamos, ¿cómo voy a afrontar esta situación? Y es más, de acuerdo a la calidad de la voz, de la amenaza que haya recibido, es que tal vez a veces tememos, pero ahí está nuestro Dios para decirme, no temas, yo te cuido, no temas, yo te ayudo. Por eso necesitamos buscar a Dios, por eso en este último culto del último día sábado, del 2025, hemos decidido recordar que Dios nos cuida y que entonces no importa lo que pueda venir, no importa lo que tengamos que afrontar, porque Dios está a nuestro lado, Él nos guía y si vamos tras sus pasos, Él nos va a cuidar. Ahora, sabemos que va a haber adversidades, que va a haber tropiezos, que el enemigo nos va a querer poner trampas. ¿Cuántos se avivaron ya que el diablo nos mete trampas en cada área de nuestra vida para cazarnos? Pero el Señor nos entrega las llaves para vencer. Me encanta porque hoy Sol le predicaba a los adolescentes y les daba las claves para poder vivir una vida diferente en Cristo Jesús en este año que se inicia. Y la verdad que una de las cosas, ella hablaba de la palabra, de la oración, de tener un buen testimonio, de congregarse, pero yo te voy a hablar de algo que tiene que ver con el espíritu con el cual tenemos que hacer todas esas cosas. Y es desde la certeza de entender y que nos haya sido revelado que Dios va a estar siempre ahí para cuidarnos. Entonces, frente a toda amenaza, frente a toda tentación también, son muchas las tentaciones que enfrentamos permanentemente la vida nos plantea cosas que nos tientan. ¿Que nos tientan a qué? A pecar. ¿Y qué es pecar? Es hacer algo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, me separa de Dios. Pero el diablo va a estar ahí para tentarnos, para asustarnos. Pero Dios nos va a entregar la llave. Mirá, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla de un hombre de Dios que fue maravilloso y que luego escribió un salmo hermoso. Cuando yo te lo empiece a leer, vos te vas a dar cuenta que hasta lo sabés de memoria, porque es uno de los salmos más conocidos. Bueno, esto lo escribió Moisés, un gran hombre de Dios, alguien que estuvo dispuesto a creerle a Dios, a sentirse cuidado por Dios y a caminar detrás de Dios, donde Dios le indicara el camino. Moisés fue revelado en su espíritu, que no importa lo que él tuviera que hacer. De hecho, Dios lo mandó a que volviera a Egipto y que sacara al pueblo de Israel.
de Egipto, que estaban esclavos, que enfrentara al faraón para poder sacar a su pueblo de Egipto, algo imposible. Muchas veces vos y yo no vamos a tener que ir y sacar literalmente un grupo de gente físicamente de algún lugar donde se haya cautivo. Pero vos cada día de tu vida, al predicar el Evangelio, al dar testimonio con tu propia vida de la transformación, de lo que es vivir en la santidad de Dios, producís que muchas personas al verlo quieran eso y crean que en Dios hay un poder para libertarnos, pero luego para acompañarnos. Y Moisés sabía eso, tenía esa revelación en su corazón, tenía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacía? Actuaba conforme a lo que él había creído. ¿Sabés que en el Nuevo Testamento, en un momento, el apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé? Es decir, creí en algo que Dios nos había dicho. Lo próximo que hice fue compartirlo. Y esto es lo que vos y yo tenemos que hacer. Vos y yo, cuando descubrimos como Moisés que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos puede salvar, un Dios que nos quiere librar, un Dios que nos guarda en cada paso y que nos ayuda a vencer toda tentación, lo próximo que tenemos que hacer es mostrarlo con nuestros actos. Y tenemos que seguir adelante a pesar de que se nos presenten las situaciones que se nos puedan presentar. Mira, yo no sé qué me va a pasar a mí en los próximos meses. ¿Cuántos saben lo que les va a pasar con certeza? Ninguno puede decir, solo Dios. Jesús dijo, los tiempos y las razones ni yo las sé, solo mi Padre que está en el cielo. Entonces a vos y a mí nos conviene caminar tomados de la mano con ese Dios que nos cuide. Ahora, Moisés recibió un llamado, andá y liberá a mi pueblo de Egipto. Le creyó y no se quedó tranquilo donde él estaba en Madián, pastoreando ovejas. Volvió al lugar donde lo querían matar y volvió para predicar a ese pueblo que estaba cautivo que había un Dios que lo iba a cuidar, que lo iba a amar y que tenía la capacidad de librarlo de la esclavitud. Él siguió adelante y siempre se movió mirando esa visión que él había recibido de parte de Dios. De hecho, en Hebreos también dice que Moisés caminaba como mirando al invisible, ¿no? Así dice la palabra. Moisés estuvo dispuesto a enfrentar el enojo del faraón. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas? A ver, las ranas, los mosquitos, las moscas, las úlceras, el granizo. Esas plagas tenían que ver con el enojo que Dios sentía y que lo manifestaba para doblegar a Faraón, para que Faraón pudiera dejar salir al pueblo de Egipto. Moisés estuvo dispuesto, porque los hebreos también tuvieron que pasar las plagas. Pero ¿qué había de diferente? Había de diferente que Dios a ellos los cuidaba. Entonces estaban en un lugar que se llamaba Gosén y, por ejemplo, la plaga de la mortandad a ellos no los tocó. Dice que el ángel de la muerte pasó por alto la casa de los hebreos. Y a vos y a mí nos va a pasar lo mismo. Porque no quiere decir que nosotros no vamos a vivir algunas de las circunstancias que les toca vivir a la gente, pero nosotros tenemos la certeza de que nuestro Dios nos cuida y que Él va caminando junto a nosotros y Él nos va a guardar hasta que lleguemos a destino. Ahora,
esta experiencia tan terrible que tuvo Moisés de salir en victoria, de volver en victoria, de sacar en victoria a ese pueblo, de tenerlo circulando por el desierto hasta que el corazón del pueblo entendiera y fuera formado para llevarlo a la tierra prometida, eso fue la victoria poderosa que Moisés experimentó. Y eso lo pudo hacer porque se resistió parado en la fe. A pesar de que él viera lo que viera, estuvo 40 años. Codea al de al lado y decí, vos te cansás de orar un mes. Decile. Moisés tuvo una palabra, tuvo que ir a enfrentar a Faraón, pudo sacar al pueblo y después el pueblo cabezón hizo que Dios los tuviera dando vueltas 40 años, hasta que Egipto, hasta que la idolatría, hasta que el pecado que estaba arraigado en ellos saliera definitivamente de ellos y recién ahí pudieran entrar en la tierra prometida. Ahora, claro, imagínate la experiencia espiritual que tuvo Moisés, ver la transformación, ver los milagros, ver la columna ahí de fuego por las noches y la nube que cubría el campamento por el día. Y uno dice, qué lindo, yo quiero una experiencia así. Sí, el día que estés dispuesto a estar en el desierto, sin comida, rodeado de enemigos y no pierdas la fe, tal vez Dios te va a mandar una columna de fuego. Tal vez Dios me va a mandar una nube. A veces queremos el milagro, a veces queremos la manifestación de la gloria, pero tenemos oraciones tibias, nos cansamos rápido y no, ya está, no, yo los miércoles mejor no voy, porque igual yo voy el sábado y no, si voy el sábado no vuelvo el domingo al culto, pero después quiero ver la gloria de Dios. La realidad es que Moisés entendió que la gloria tiene un precio. Codea al que tenés al lado y decía, a ver si te avivás. Que la gloria tiene un costo y el costo es la muerte. ¿Sabés cómo cuando se dice que el Señor Jesucristo todavía no había sido glorificado? ¿A qué está haciendo referencia? A que todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Porque para la Biblia, que Jesús haya sido glorificado quiere decir que consintió ser clavado en una cruz después de haber sido torturado. Y ahí la gloria y el poder de Dios descendió sobre él y sobre su nombre. Ahora, Moisés fue el autor de este salmo, que ahora te voy a leer una parte, porque es un salmo largo, que nos inspira y que si vos realmente con fe lo lees, te va a llenar de valentía. ¿Para qué? Para afrontar lo que la vida te presente. Mira, hoy dijimos algo, ¿no? Que hubo, Ara, cuando presentaba los reconocimientos, dijo, la verdad que damos gracias a Dios, porque si bien hubo muchos problemas que tuvimos que enfrentar, ¿cuántos tuvieron problemas? ¿Cuántos tuvieron muchos problemas, muchas dificultades, momentos en los que dijimos cómo salimos de acá? Sin embargo, nos dimos cuenta que salimos como siempre hay que salir, mirando para arriba. No miramos para abajo, no miramos para el costado, miramos para arriba, donde está Cristo reinando con poder. Y Moisés, que nació 1500 años antes, sin embargo, tuvo esa revelación espiritual y escribió, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza,
el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿A cuántos les encanta esto que acabo de leer? Yo quiero que a mí me pase esto. Este era Moisés. Moisés hablando de Dios. Entonces le habla a Dios, pero después testifica. ¿Viste que dice, el que habita descansará bajo? Yo digo al Señor. Y ahí le empieza a hablar a Dios. Y otra vez después le habla al pueblo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de Moisés. Moisés conocía a su Dios, le hablaba a su alma para que su alma viviera conforme a lo que conocía de su Dios. Y luego le hablaba a la gente. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Ahora, este salmo, que es bastante largo, seguramente el sábado que viene te voy a predicar otra parte de este salmo, plantea algunos temas, porque me resaltaba la palabra habitar, ¿no? Y lo primero que vamos a decir es que habitar es más que visitar, ¿no? Yo y vos podemos decir que espiritualmente esta es nuestra casa, pero físicamente yo habito en Moreno, ¿sí? Cada uno habitará en el lugar donde tiene su casa, donde duerme, de donde sale al trabajo, a donde regresa. Eso es habitar. Entonces acá es distinto, porque acá vengo, a la iglesia vengo, al templo vengo, en mi casa habito. Y entonces el habitar es mucho más que visitar. Yo digo, bueno, voy a la iglesia, ponele que venís todos los cultos, venís a Lefan los martes, venís a Lieté los lunes, pero no te quedás. Pero vos en tu casa sabés que es el lugar donde vos te quedás. Y esto es lo que Dios quiere, el secreto que Moisés descubrió. Moisés podía decir lo que dijo porque Moisés no visitaba a Dios. Moisés no oraba 10, 15, 20, 1 hora por día. Moisés habitaba en la presencia de Dios. Él vivía en la presencia de Dios. Dice, el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. A veces queremos tener descanso porque estamos agotados. El tema es que no habitamos en la presencia. Cuando yo habito en la presencia de Dios, cuando yo tengo acciones que me llevan a que Dios sea mi habitación permanente, mi alma haya reposo, mi alma haya descanso. Cuando vos estudiás la Biblia nos habla en las epístolas del Nuevo Testamento que Jesús es nuestro reposo. Y así lo nombra, porque en medio de la tribulación vamos a la oración, sentimos su amor, su poderoso amor que nos ama y nos guarda para siempre. Ahora, visitar puede ser un hecho aislado, algo esporádico. Habitar es algo permanente. Visitar es intermitente. Habitar es permanente. Yo vuelvo siempre al mismo lugar. Habitar indica permanecer. Y esta actitud de permanecer todo el tiempo contemplando, todo el tiempo escudriñando la palabra, contemplando en oración, poniendo por obra lo que leo y contemplo, es exactamente eso lo que va a traer conocimiento y firmeza. ¿Cuántos se dieron cuenta que están más firmes que, no sé, que hace 2 años? A ver, levantame la mano si a vos te pasa eso, ¿no?
cuando uno examina cómo es mi vida hoy, nos falta mucho, ¿sí o no? Nos falta un montón, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Pero cuando uno mira, ve que hay un montón de cosas, de situaciones, de emociones que ya pudo procesar a la luz de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con la firmeza, con la permanencia de saber que tengo un Dios que me cuida, que pelea mis batallas y que me guía por senda de justicia. Cuando yo permanezco, el fruto de contemplarlo va a estar presente en cada circunstancia de mi vida. Entonces, cuando antes me hacían algo, me enojaba, empezaba los gritos, o algunos insultaban, o tiraban todo, rompían cosas, fruto de contemplar a Dios, de permanecer en la palabra, de permanecer en su presencia, produce transformaciones. ¿Qué produce? Transformaciones. Somos transformados. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Moisés se tuvo que ir de Egipto porque en un ataque de ira mató a un egipcio. Se tuvo que ir al desierto, recaló en Madián, se casó con la hija mayor del sheik de Madián y empezó a tener un conocimiento del Dios de la montaña, ¿no? Y su vida cambió. Y estando en ese lugar, procesando en primer lugar el carácter, Dios se le revela en la zarza que ardía y no se quemaba. Y cuando Moisés se acerca a ver qué era ese fenómeno, ahí Dios le habla. Porque cuando vos y yo nos dejamos procesar en nuestro carácter, entonces estamos aptos para que Dios nos encomiende algo. ¿Cuántos quieren que Dios les encomiende una tarea que pueda confiar? Entonces, decirle al de al lado, nos vamos a tener que procesar. Nos vamos a tener que procesar. Muy bien. Ahora, algo impactante es que habitar en la presencia nos hace fieles. Es como Jesús. Jesús mostraba una fidelidad que nos asombra. ¿Y cómo Jesús tenía esa fidelidad? Sabemos que era 100% hombre cuando vivía en la tierra, pero también tenía una comunión plena con Dios. Él no se movía de Dios, le pasara lo que le pasara, su centro y su cimiento era Dios. Y esa era la clave. Jesús habitaba en la presencia de Dios. Moisés habitaba en la presencia de Dios. Si vos y yo nos animamos a habitar en la presencia de Dios, vamos a tener los frutos que tanto nos asombran en estos hombres de Dios que tanto admiramos y que nos son un ejemplo. Habitar permite que ninguna circunstancia difícil o dolorosa me desvíen del camino. Yo conozco gente a quien se le murieron familiares y se afirmó más en Dios, buscando consuelo, y creció, y su vida fue transformada. Y conozco otras personas que con el mismo hecho se enojaron con Dios, le recriminaron a Dios, se constituyeron en enemigos de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que vino el diablo y se aprovechó de esa circunstancia. Y no solo no se subsanó ni que el familiar hubiera resucitado y vuelto a tenerlo, o si fue una pérdida de otro tipo, sino que su corazón se estropeó. Tenés que tener cuidado, decirle al de al lado, tenés que tener cuidado, tenés que habitar en la presencia de Dios. Mirá, el que habita reconoce a Dios como su origen y su destino. Yo sé que vengo de Dios, y como sé que vengo de Dios,
sé que el día que tenga que dejar este cuerpo, me quiero volver a Dios. ¿Cuántos se quieren volver a Dios? Amén. Si Maranata no viene antes, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un cuerpo glorificado. No va a hacer falta pasar por la muerte. Pero verdaderamente hablando de algo, un proceso lógico, los que sabemos que nacimos en Dios, queremos volvernos a reunir con Él. Pero para eso tenemos que transitar en esta tierra con esta revelación, sabiendo que hay un Dios que nos cuida y nos está guiando. Lo segundo que vamos a decir es que habitar es hallar un refugio. Dice, y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, en ti estoy seguro, eres mi Dios, en ti confío. Porque Él te libra de todas las trampas y te protege de las plagas mortales. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Y esta es la clave. A veces buscamos desesperados golpear puertas para que nos ayuden. Queremos obligar a la gente que nos contenga, que nos consuele, que haga algo con nuestra vida, con este dolor, con esta ansiedad que sentimos. Ellos no pueden hacer nada. Ellos son igual que nosotros, pero hay uno que sí puede, y es Jesucristo. Y es Jesucristo quien te dice, estoy acá para llevar tus cargas, estoy acá para abrazarte, estoy acá para consolarte, estoy acá para guiarte. Por eso, esto es lo primero que tenemos que saber, que necesitamos tener la revelación de que Dios es nuestro refugio. Esta afirmación, cuando yo la creo y la practico, me va a pasar como a Moisés. Moisés, de ser un pastor en Madián, fugitivo, porque lo estaba por matar el faraón en Egipto, él pasó a ser el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Todo eso porque en su corazón hubo una revelación de lo que era habitar, que Dios habitara en él, que él habitara en la presencia de Dios cada momento de su vida. Amén. Se necesita una fe que cree y que se proclama y que se practica. La fe la tengo que creer, la tengo que proclamar. ¿Qué es proclamar? Contársela a otro. Preguntale al lado si cree, preguntale. Bueno, ahora volvelo a mirar, tenés que contarlo. Volveme a mirar a mí, ahora volvelo a mirar a él, decir, bueno, tenés que vivirla. Es creer, proclamar y vivir. Este fue el secreto en Moisés y este fue el secreto en Jesús. Y este es el secreto, queridos hermanos, en vos y en mí. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lo va a hacer posible. Mi alma debe escuchar y sujetarse y contarle al prójimo. Y deben oírme y deben verme actuar también para creer en Él. ¿Viste cuando uno dice a veces que una imagen vale más que 1000 palabras? Un hecho proclama más el mensaje del Evangelio en mi vida que 1000 prédicas, que 1000 palabras, porque yo te puedo estar predicando a vos acá y a vos por ahí te puede gustar, pero yo me bajo del púlpito y hago algo incorrecto y vos te vas a olvidar de todo lo que yo te prediqué acá y que a vos te gustó. Y lo único que te vas a acordar es qué feo la pastora, la actitud que tuvo, porque somos humanos y porque tal vez no tenemos esa revelación que tenía Jesús y que tenía Moisés. Esto de que nuestro Dios nos cuida y de que debemos siempre habitar
en su presencia y no depender de los hombres, sino depender de Dios, ¿no? Ahora, en el instante en que corro a mi refugio, ¿cuántos están pasando algún problema en este momento? A ver, bien, algunos. Ahora después vamos a pasar acá y vamos a darle gracias a Dios, pero además vamos a orar por aquellos que tengan una necesidad. Tenés que correr. Los que me levantaron la mano, sigan con su mano levantada. Tenés que correr al refugio. Si vos estás en este día, en este lugar, estás escuchando esta palabra es para todos, pero esta palabra es básicamente y principalmente para aquellos que fueron revelados y se dieron cuenta que hay cosas en la vida de las que necesitamos refugiarnos para cobrar fuerzas y poder seguir adelante, siguiendo a Dios, como dice la Biblia, cumplidamente. Amén. Quiero pedirle a los músicos si ya pueden ir subiendo. En un refugio encontramos abrigo. Y yo cuando preparaba esto me acordaba, con el pastor nos gusta ir al sur o a Mendoza y nos gusta subir a la cordillera. Y es muy agotador, no sé cuántos tuvieron la experiencia de poder subir a la cordillera, no en auto, sino, ¿no?, caminando, trepando ahí. Y realmente hay un momento que uno se agota. Además, de repente empezaste a subir con sol y cuando vas llegando más arriba se te larga a llover y hace un frío bárbaro porque después de los 1000 metros cambia el clima y uno dice, ¿qué hago acá? Estoy agotada. ¿Cuánto falta para el refugio? Y todos los que suben la montaña, lo primero que se cercioran es que haya un refugio. Yo no te puedo explicar lo que sentís cuando ves de lejos, vas subiendo y ves el techito del refugio. Ahí está el refugio y ahí das lo último que tenés. Y cuando vos abrís la puerta de ese lugar y vos por ahí te estabas muriendo de frío, te estaba pegando el viento y ahí siempre están los que guardan el refugio, que tienen fuego, que tienen una bebida caliente, que están ahí y vos te reanimás, vos te ponés nuevamente con fuerzas como para seguir tu travesía hasta la cumbre o para hacer el descenso, que a veces el descenso es más difícil que ascender porque es más peligroso. Pero realmente yo pensaba, digo, entiendo tanto con las experiencias de haber subido montañas, entiendo tanto lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla todo el tiempo de estas metáforas. ¿Por qué? Porque Israel era un lugar montañoso, porque los pastores se escondían en las grietas. Entonces los profetas dicen, me esconderé en la hendidura de la peña. Y uno entiende cuando tiene la experiencia de lo que Jesús debe representar para nosotros. ¿Estás agotado? Métete en el refugio. ¿Tenés sed? ¿Tenés hambre? ¿Tenés frío en el alma? Buscá meterte en el refugio. En un refugio hallamos seguridad. Podemos descansar para reponer fuerzas y seguir. Entonces, bueno, no, hasta la cumbre, ¿cuánto nos queda? Y no, ya que llegamos hasta acá, dale, vamos. Y vas otra vez y das otro trecho más, pero porque estuviste en el refugio. Y Jesús hoy quiere invitarte a que lo descubras, a que lo vivencies como un refugio en el medio de tus problemas, de tus preocupaciones, de tus tristezas, de tus temores, de tus ansiedades. Hay un refugio seguro. A través de la fe ingresás en él. No retrocedas, no abandones. Decile al que tenés al lado, no retrocedas ni abandones. Dice la palabra, mas el justo
vivirá por la fe. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Así como cuando no te animás a seguir hasta la cumbre, porque estás cansada y cedés ante tu cansancio. Dices, no, pero no puedo más, listo, ya fue, no sigo subiendo. Y resulta que estuviste subiendo sin parar 3 horas. Y te faltaba media hora, pero me siento agotada. Métete en el refugio. Y la vida a veces nos plantea este tipo de esfuerzos. A veces hay pruebas que son cuesta arriba y que duran días, meses, semanas, años, lustros, décadas. Métete en el refugio. Decile al de al lado, métete en el refugio. Y por último, el que habita alcanza sus promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas? Y mira lo que dice las palabras. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tienes que temer el terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. ¿Qué te está diciendo la palabra? Te está diciendo, como dijo Jesús en Juan 15, muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo y todo aquel que cree en mí estará seguro, porque yo soy su refugio. Y dice la palabra acá, Jesús es nuestro refugio. No tengamos temor, no tengamos miedo, que no nos produzca ansiedad. Las noticias, las enfermedades son hechos de la vida que tenemos que atravesar. Metámonos en el refugio, recuperemos fuerzas y ahí veremos el cumplimiento de cada una de sus promesas, porque viste lo que te leí recién. Dice que si retrocedo, dice Dios, yo no me voy a agradar de su alma. Pero si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que resistir firmes en la fe. Amén. Ahora, dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Este también es el salmista. En el Salmo 37 lo estaban persiguiendo y dice, pero tú eres mi escondedero. Porque David también, así como Moisés y como Jesús, sabía lo que era habitar en la presencia de Dios. Y dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación. ¿Viste lo alegres que nos ponemos cuando una prueba se puede vencer? Cuando teníamos un problema re grande y lo podemos solucionar, y ahí nos pone felices. Y dice la palabra, y lo expresa el salmista, con cánticos de liberación, como cuando el pueblo fue liberado de Egipto, y dice que cuando el Mar Rojo se abrió y ellos pasaron, y dice que María, la hermana de Aarón y Moisés, dice que tomó el pandero y empezó a danzar y empezó a cantar cánticos de liberación. Ya no estaban más en Egipto, ya no eran más esclavos, iban rumbo a la tierra prometida. Y Dios te dice hoy, vos tenés un Dios que te cuida, no importa cuál haya sido tu pasado. Yo te digo que si te animás a habitar en mi presencia, vas rumbo a la tierra de las promesas. Amén. Dios, te amamos. Confiamos, en el día malo confiamos, Él nos oculta en su presencia, estamos seguros, Él nos cuida, Él nos brinda amparo, Él nos hace fortalecernos para seguir,
No importa si la batalla continúa, Él te fortalece para que puedas seguir peleando. Ahora, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por problemas? Dios es tu amparo y tu fortaleza. Una fortaleza es un lugar donde no pueden entrar los enemigos. Es tu escudo, es tu amparo. Dices tu pronto auxilio en las tribulaciones, de manera tal que concéntrate en los desafíos que trae cada día. Acordate lo que decía Jesús: basta cada día su propio mal. ¿No es cierto? Entonces dice, no se afanen por lo que va a venir, porque basta cada día su propio afán, su propio mal. Dios te va a dar la fuerza. Hoy Dios te dio la fuerza para vencer lo que te tocaba vencer hoy. Mañana si lo buscas, mañana si vas al refugio, mañana si habitas en su presencia, Dios te va a dar la fuerza que necesitas para vencer mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, dentro de 6 meses, todo el 2026. Él es nuestro refugio, porque Él es el Dios que nos cuida. Dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas, porque Dios está en nosotros. Ahora, fíjate qué tremendo cómo sigue este Salmo 91. Dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Fíjate, el secreto ¿cuál es para ser librado y para ser levantado? Conocer su nombre, habitar en su presencia. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Salmo 91, 14. Y esta es la promesa que quiero que te lleves en tu corazón. Tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que para poder cuidarnos, necesita que habitemos en su presencia. Necesita Él ser nuestra habitación. ¿Cuántos quieren dejar todos los problemas en el 2025 y empezar un 2026 habitando en la presencia de Dios? Vamos a meternos en el refugio mientras adoramos. Deja tu lugar, hacé de cuenta que estás subiendo en la montaña, que ya no podés más, que se te secó la boca, se te acalambraron las piernas, pero ahí ves el techito del refugio, y decís un poco más, un poco más. Dios es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, gracias. Vamos, vení con fe, vení creyendo. Y todos los que habían levantado la mano, sintiendo que estaban pasando por problemas, por temores, vení con fe, refugiate en la presencia de Dios. Vamos a adorarle.